Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Estamos en el año de dar mucho fruto. Y yo no sé usted, pero yo sí quiero dar mucho fruto. Yo sé que dar fruto es algo que a todos nos encanta, pero también la parte de dar fruto es un poquito complicada porque para tú poder dar fruto tiene que salir ese fruto de ti. Y tienes que morir a muchas cosas, tienes que podarte como buen árbol para que ya no se te vaya la energía que tenías en esas áreas para que puedas dar un buen fruto. Así que aparte de dar buen fruto, hay una condición y es podarnos, es de prepararnos y es de dar ese fruto que Dios está gestando en ti. Así que la semana pasada hablábamos de ser ese árbol plantado junto a corrientes que da fruto. Y todos queremos aquí ser ese árbol, todos queremos dar fruto, pero Dios nos hablaba en su palabra que para nosotros poder ser esos árboles y poder dar fruto, tenemos que hacer tres cosas. Uno, no seguir el consejo de los malvados, y es no pedirle a las personas incorrectas que nos aconsejen cuando no nos están aconsejando de acuerdo a la palabra de Él. Es, en otras palabras, no tomar un consejo para nuestras vidas que no viene fundamentado en la palabra de Dios. También no nos deleitamos en la senda de los pecadores. No vamos a lugares donde van los pecadores o donde van las personas que están haciendo las cosas incorrectas, que van en contra de la palabra de Dios. Aunque tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos amistades que hacen eso, que caminan en esas sendas, nosotros decimos no. Yo te amo, pero no te acompaño hasta ciertos lugares. También hablábamos de no cultivar la amistad de los blasfemos, y es esta parte que nos cuesta tanto trabajo decirle a las personas: no, yo no voy a hablar de lo que tú estás hablando, yo no voy a compartir de lo que tú estás compartiendo, o yo no voy a hacer esto porque esto no honra a Dios. Y es una de las cosas más difíciles porque sí, amamos a todas las personas, amamos a nuestros amigos, pero cuando nos toca que poner nuestros límites por causa de lo que creemos y también por causa de que queremos dar fruto y que vamos a dar fruto, ahí es la parte difícil. Así que Dios nos viene hablando muy fuerte, y yo creo que todos aquí vamos a dar fruto si nosotros nos metemos en esta palabra. Algo muy cómico que he visto es de que hemos visto muchos árboles frutales en este año que están repletos de fruta, especialmente el árbol de mango. Él normalmente da la fruta como en mayo, en junio, pero desde ya han habido muchos árboles que están llenos, están más cargados de fruto de lo normal. También hablaba con una persona de que tenía unas plantas en su casa y me dice: esta planta la he tenido por muchos años en mi vida, pero este año esta planta ha florecido toda. Y me mostró la foto, y la planta desde su inicio hasta el final toda florecía. Y veo como Dios está haciendo también en la naturaleza lo que nos dijo aquí. Y veo cómo esa palabra que Dios le dio a nuestro pastor para nuestra casa, para nuestra iglesia, tiene tanto poder. Pero también veo que algunas personas de pronto dijeron: bueno, sí, muy chévere la palabra, pero yo no lo creo. O de pronto no se han montado en este uso, de pronto no se han ajustado a poder dar fruto. Así que si tú tienes áreas en las cuales no estás dando fruto, no has podido dar fruto, es momento de que tú digas: yo me voy a conectar con esta palabra, yo voy a hacer lo que el Señor me está llamando a hacer para yo también dar fruto. Y hoy queremos hablarle de eh, algo que Dios nos ha guiado en nuestra vida a través de toda nuestra vida, y es sujetarnos a su palabra y a las autoridades. Dios nos ha hablado mucho a través de nuestra vida acerca de la sujeción y de la obediencia a su palabra y a las autoridades. Es algo muy fácil decirlo, pero es muy difícil cuando lo tenemos que practicar. Salmo 84:10 dice: vale más pasar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre impíos. Es mucho más fácil uno estar en la iglesia, es mucho más fácil uno estar en la presencia de Dios, pero cuando uno tiene que practicar el ser obediente, el sujetarte, ahí es cuando cuesta. En cuanto a mí, es algo que me cuesta muchísimo porque soy un poquitico terco,
y batallo un poquitico con mi orgullo. Digo eso porque antes batallaba un poquitico más, pero cada vez Dios ha ido transformando y ha ido transformando esa parte en mi vida hasta saber de que cada vez que sucede y que Dios quiere extirpar eso de mi vida, yo le permita preguntarle a Él, ¿soy yo que estoy actuando en mi carne o eres tú el que me estás diciendo cómo tengo que actuar? Y sujetarnos a la autoridad y obedecer es darle ese espacio a la presencia de Dios, es quitar tu persona y decir, ahora obra tú, Dios, ahora obra tú, Espíritu Santo, ahora hazlo tú. ¿Por qué? Porque en ese momento que tú quieres hacer tu voluntad, en ese momento que tú tienes una mejor idea que la autoridad, es ahí cuando tú puedes decir, no, yo voy a sujetarme a lo que dice la autoridad, yo voy a sujetarme en obediencia para que Dios obre. Entonces en ese momento tú le das ese lugar al Espíritu Santo para que se mueva y para que traiga esa bendición a tu vida. Porque cuando tú no le das ese lugar al Espíritu Santo, a la presencia de Dios para que Él obre, entonces no puedes ver la bendición en tu vida. Y hay muchas cosas que de pronto están atascadas en tu vida porque simplemente, aunque quieres seguir la autoridad, no te sujetas. Aunque estás de acuerdo, aunque entiendes el principio, no estás de acuerdo y como no estás de acuerdo, te comportas como tal. El hablar de esto es un poco diferente para ambos. Hoy Dios nos trajo a que habláramos de este tema, pero hemos vivido la obediencia y la sujeción diferente. Y hoy Dios nos quiere hablar a cada uno, tanto hombre, mujer, joven, hijo, padre, acerca de esto, porque el sujetarnos nos trae bendición, porque ponemos la plena confianza en Dios. Es lo más duro que hacer es saber cuando tú tienes una mejor idea o tú tienes algo que tú vas a decir, es decir, Dios me está diciendo que lo haga, Dios me está diciendo que lo diga. No, entonces como Él no me está diciendo ahora, lo voy a dejar a Él que obre. Es súper difícil porque tú quieres obrar, porque muchas veces tu cerebro es tan inteligente que te convence de que tu idea es más importante, entonces tienes que ir y decirla y no sujetarte a la autoridad porque tú eres más inteligente o sabes más que la autoridad. Cuando nos sujetamos a Dios, le estamos diciendo no a nuestro propio parecer, que siempre tiene una mejor idea. En nuestro caminar con el Señor hemos aprendido de formas diferentes y una de estas cosas es que al inicio de nuestro matrimonio, mi esposa me dijo a mí algo que es lo más escalofriante que le pueden decir a un hombre y fueron estas palabras: tú eres la autoridad y vamos a hacer lo que Dios te diga a ti. Yo inspirado la miré y le dije, ok. No tenía ni idea de qué me estaba hablando. Nunca había visto en mi vida qué significaba eso. No veía ese mismo ejemplo en mi familia, pero como ella me lo estaba diciendo y yo supuestamente la autoridad, entonces yo dije, ok. Y en ese momento yo comencé a buscar de la presencia de Dios, porque como ahora era autoridad y no sabía qué era, el único que me podía decir era Dios, cómo hacer y qué hacer. Y esto fue una de las cosas más fuertes, más hermosas que me pudieron pasar, porque a partir de ese momento yo comencé a tener y a profundizar esa relación con Dios, porque yo ahorita tenía que tomar las decisiones en mi casa, porque yo ahorita recién casado, imagínense, tenía mucha experiencia, era un joven de 18 años, pero no le van a decir a mis jóvenes que no quiero que se me casen tan temprano. 18 años y ella, yo sé lo que están pensando, sí, pero bueno, igual ella me permitió que terminara, que me graduara de high school. No, para que no fueran que yo nunca la fuera a demandar, porque ella necesitaba que yo tuviera 18 años. Ya era mayor de edad y bueno. Así que la obediencia de sujeción a la autoridad pone una demanda en el cielo. Y esto fue lo que ocurrió. Ella decidió sujetarse a un joven que acababa de cumplir 18 años, que ya estaba casado con ella, que no tenía trabajo, pero iba a conseguir un trabajo porque ahorita ya tenía esposa, ¿sí o no? Cuando uno se casa tiene que conseguir trabajo, ¿cierto? Porque ahorita hay que las uñas, que el pelo, que la comida, que las salidas, que los paseos, que las carteras, que los bolsos, que todo lo que, esas cosas demoníacas que le dan a las mentiras.
Esto me lanzó a mí cara a cara con Dios. Y yo veía cómo esa demanda que mi esposa había puesto en mí ahora estaba dando fruto. Porque lo que pasó es que yo empecé a escuchar a Dios. Yo empecé a ver qué era lo que tenía que hacer. Y yo de la nada decía, pero ¿por qué me están llegando estos downloads, esta información? ¿Por qué ahorita estoy escuchando algo que yo no hacía antes o que no escuchaba antes? Y era por eso. Porque ahorita como era autoridad, Dios me estaba equipando. ¿Para qué? Para que pudiera honrar la fe y lo que ella estaba haciendo en ese momentico. O sea, ella le estaba dando ese lugar a la presencia de Dios para que obrara en mi vida. Dios trataba conmigo y entonces Él comenzó a mostrarme todo. Me empezó a decir las cosas que tenía que hacer en mi hogar. Me empezó a decir qué era lo que tenía que hacer. Muchas veces cosas que de pronto eran anhelos de mi esposa, ahora ya yo lo sabía. ¿Cómo lo sabía? No sé, Dios me lo decía. Y ella después me decía, ay no, yo le estaba pidiendo eso a Dios y Dios me respondió. Qué bonito. Muchas veces esto yo lo usé para decir, wow, qué increíble que ella puso su confianza en Dios primeramente, pero también en un hombre que no tenía ningún conocimiento, y comenzaron a ocurrir cosas en mí que no hubieran podido ocurrir si yo hubiera dicho, bueno, ¿dónde está la escuela de esposos para ir a aprender a ser autoridad? No existe. O uno le va a preguntar a alguien cómo es ser esposo, cómo es ser autoridad, cómo es ser hombre. En ese momento yo no lo tenía, hoy en día sí lo hay. Para los que quieren saber, tenemos nuestro seminario de Libres para Amar, en el cual se le enseña al hombre y a la mujer su lugar. Y bueno, como nosotros hemos vivido la parte de la sujeción y la autoridad diferente, ahora le voy a dar el paso a mi esposa para que compruebe que sí me casó y pues hable cómo ha sido la experiencia de ella sujetándose. Bueno, para defender un poquito a las mujeres, no mentiras. Sí, efectivamente, nos casamos muy jóvenes. Yo sí soy mayor que él 2 años. Y en ese tiempo yo ya había conocido al Señor un tiempo atrás. Era cristiana como desde los 15 años. Andaba medio cristina y entonces medio crispeta, como dicen. Y decidimos organizar nuestra relación y tener la bendición de Dios. Nos casamos. Pero no era solamente casarse, era empezar a aplicar lo que la palabra de Dios decía, ¿verdad? Y recuerdo haberle dicho, sí, bueno, tú ahorita eres la autoridad. Yo lo entendía en mi mente y sabía que era lo correcto, pero no sabía lo que había dicho. No sabía en qué me había metido. Entonces, recuerdo mucho que Dios me llevó en un proceso de simplemente negarme, como nos ha enseñado nuestra pastora, de simplemente darle lugar a Dios para que obrara en él. Era que yo tenía que entender que yo no lo iba a convencer a él, pero que había alguien mayor que lo iba a convencer, que iba a respaldar su palabra, que iba a respaldar mis ruegos y mis oraciones, porque puede sonar muy bonito ahora, ¿ok? Pero 18 años atrás, yo no tenía ningún conocimiento, ni siquiera tenía el apoyo de mi familia en el sentido de que no era lo que me habían enseñado, no era lo que en el ambiente en el que yo me había criado. Por parte de mi papá, la abuela era la que mandaba, y por parte de mi mamá, no solamente abuela y tías, todas opinaban en los matrimonios de todo el mundo. O sea, todo eso era un sancocho. Todo el mundo criticaba a los hombres, a la autoridad, y era algo como que se sentían orgullosos de eso, ¿me entiendes? Entonces de pronto, oh, pero así es en nuestros hogares, donde hay el matriarcado, donde se hace lo que la señora dice, y como dice mi esposo, si no está la mamá, está la abuela, y si en otros rangos está la bisabuela, y por ahí derechos, es como sucede. Pero para mí fue un proceso de morir. Recuerdo que en muchas cosas yo decía, ¿cómo es posible que le esté haciendo eso, Señor? Por favor. Y era que yo iba al Señor y le decía, Señor, yo de verdad voy a confiar en ti. Entendimos, o yo entendí en ese tiempo, que si yo me quitaba, no le iba a quedar de otra a Dios, sino que meteré la mano. ¿Sí me entiendes? Si yo soltaba y dejaba que Dios lidiara con él, ya no iba a depender de mí, ya no iba a ser a mi manera.
Recuerdo entonces algo muy sencillo. Hubieron muchas cosas en las que yo me tuve que sujetar, decisiones, tanto económicas, cosas que de pronto en el momento yo dije, ¿qué es esto? ¿En qué nos metimos? No, Dios mío, tú nos vas a sacar de aquí. Y hemos visto la mano de Dios, pero aún me llevó Dios a sujetarme en cosas pequeñas. Y les quiero dar un ejemplo. Un tiempo que vivíamos en una casa donde cuando salíamos al patio, los niños a jugar, el sol daba terrible de frente. Y bueno, y para los que tienen niños, saben que los niños quieren estar afuera todo el tiempo, ellos quieren estar en el patio. Y yo dije, bueno, pues voy a solucionar, voy a ir a Home Depot y me compro una carpita y la pongo allí para que cuando salgamos no nos dé el sol. Le digo, amor, mira, tengo esta idea, vamos a Home Depot, compramos la carpita y ya, y solucionamos. Y él me dijo, voy a pensar, bueno, ahí miramos. Entonces, yo sentí que Dios me dijo, hasta en eso te tienes que sujetar, hasta en los tiempos te tienes que sujetar. Y yo, más, Señor, más. Entonces, recuerdo que yo simplemente oraba, seguí saliendo al patio, ya con gorrita, ¿qué más hacíamos? Imagínate, mi tiempo era todo el tiempo en la casa, o sea, yo estaba madre full time. ¿Y qué más hacía uno para entretener a los niños? Pues salir al patio, jugar, inventar cosas. Cuando de repente, de la nada, llegó el Señor con madera, con cosas. Y yo entendí que tal vez si lo hubiéramos hecho a mi manera, me hubiera quedado con la carpita de Home Depot por mucho tiempo. Que era lo que yo lo quería hacer a mi manera, con lo que estaba en mi mano, con lo que estaba a mi alcance, lo que yo podía hacer. Pero cuando nos quitamos y le damos el lugar a la autoridad, en realidad no le estoy dando el lugar bueno, sí se lo estoy dando a él, el lugar que se merece, pero lo que me refiero es que le estoy dando el lugar a quien lo puso. Porque dice la palabra de Dios de que toda autoridad es puesta por Dios, que no existe autoridad que no haya sido puesta por Dios. Entonces, al yo decir, bueno, Señor, tú lo pusiste, entonces yo le doy el lugar a Dios para que él obre, porque le estoy creyendo a Dios que lo puso. Entonces él empieza a orar. Y entendí que era bendición para mí sujetarme, era para mí decirle, Señor, no voy a recibir lo que yo puedo hacer con mis manos, sino voy a recibir lo que tú puedes hacer con tu mano. Que la mano de Dios lo puede hacer todo y es mucho más abundante, mucho más exagerado, sobrepasa nuestras expectativas. Entonces, esa es una de las cosas que recuerdo. Traigo ese ejemplo porque yo sé que es chiquito y ustedes dirán, no, pues exagerante, lo va a tener que decir qué ropa me pongo, lo va a decir qué ropa eso, pero cuando no sepas qué hacer, ve a tu autoridad. Y aunque tú pienses que la persona no tiene la capacidad mental, de experiencia para... Ay, no, es que no tiene la capacidad. Aunque tú veas todas las falencias en la persona para decir, no está capacitado no sabe de fashion, ¿ok? No sabe, Dios va a usar a la autoridad. Y se trata de tener fe y de darle el espacio a Dios para que ore a través de la autoridad. Creo que esta fue una de las mejores decisiones, ahora lo veo. Sé que en el momento uno no lo ve, porque es duro morir, porque es duro sacrificar tu mejor manera, tu forma, tu opinión. Y aquí le hablo a las mujeres. La verdad, muchas veces nosotras nos consideramos más capacitadas para llevar a cabo ciertas cosas que nuestros esposos. Pero la razón por la que tú estás capacitada es porque tú eres su ayuda. Y aunque tú tengas las mejores capacidades, intentas hacerlo fuera de la autoridad, tu conocimiento sirve de nada. Aunque tú sientas que no, es que la verdad es que yo lo hubiera podido hacer mejor. Si no tienes la autoridad, si tu esposo no te dice, go ahead, hazlo sola, no lo hagas. O si él te dice, no, es que yo lo voy a hacer de esta manera, esperemos, espera. Porque aunque tú piensas que te va a dejar el bus, no te va a dejar. Estarías conformándote con lo que tú puedes lograr con tus fuerzas, no lo que Dios puede lograr con sus fuerzas. Por eso les digo que sí ha sido la mejor decisión. En cuanto a mi matrimonio, creo que es por la gracia y la misericordia de Dios. Yo no era nada más especial para decir que Dios me hubiera revelado eso. Me llevó a morir en muchas cosas. Ahí fue formado mi carácter, ¿verdad? Fue formada la paciencia,
fue formado, el honrar a mi esposo, el darle el lugar, el verlo como Dios lo ve. Muchas veces oré, yo dije, Señor, ayúdame a verlo como tú lo ves. ¿Entiendes? Porque, y de verdad, no lo digo en ningún momento como en burlas a mi esposo, porque él sabe cuánto lo respeto. Él sabe cuánto valoro su obediencia, porque al yo haber dado el espacio para que Dios lo tocara, él también tuvo que hacer una parte muy fuerte, es que fue ser valiente y seguir la voz de Dios. Porque es muy fácil, como dice mi esposo, decir, ay, hagamos esto, pero cuando tú tienes que tomar la decisión, es tu pellejo. Yo no sé si ustedes, esposas, saben que hay decisiones que tu esposo toma por ti y para tu familia, pero las toma temblándole todo, con temor a fallar y a fallarte a ti y a tus hijos. Entonces no es fácil estar en el lugar de ellos. I don't wanna be. Menos mal me tocó ser la ayuda. Bueno, recuerdo muchas cosas que oré y recibí de esa manera, y como dice él a veces, que yo le decía, ay, Dios me consintió, no puedo creerlo, si era lo que quería. Pero es porque eso también muestra algo muy lindo de él, es que él tuvo la habilidad de escuchar a Dios. ¿Me entiendes? Porque no hay forma de que él supiera las cosas que están en mi corazón si yo no se las he dicho, solamente se las he dicho a Dios, y a veces ni a Dios se las he dicho, sino que las he pensado, y Dios coge y le dice, y entonces el escuchar, de que él tenga la habilidad de escuchar y actuar en esa voz, o sea, para mí, o sea, yo te honro por eso, por la obediencia, por escucharlo. Y pienso que eso es lo que hace que al tú darle el lugar a Dios y a la autoridad, hace también de que tú desarrolles un gran hombre como esposo. ¿Entiendes? A punta de oración y de sujeción y de obediencia. ¿Listo? Como dice el Salmo 37:5, parte B, dice, confía en Él y Él hará. Entonces, bueno, amor, ahí para que aportes un poquito, ¿cómo te fue del otro lado? Fue un poquitico muy difícil, me sentía usado, porque todos los anhelos de su corazón Dios me lo decía a mí, y yo decía, bueno, pero ya esto también. Cuando lo que ella cuenta, ella me dijo a mí, sí, chévere poner algo atrás, y algo que ella no contó, pero que es algo muy bonito, es que en una de esas ocasiones hubo un avance, porque cuando ella salía había grama. Entonces cuando llovía la grama estaba mojada, y si los niños salían a jugar entraban el mugre a la casa, y eso significa hacer oficio. Y se ensuciaba toda la casa porque el niño no entra solo a un cuarto, se limpia, sino que él entra y en ese teníamos dos, entonces ya eran dos andando por toda la casa. Pero lo más bonito fue que yo un día me regalaron unos tapetes, y yo dije, pero con esto resuelvo algo, y fui y traje esos tapetes que alguien más estaba botando y los puse afuera de cuando ella daba un paso. Y ella se puso la mujer más contenta, más agradecida por unos tapetes. No era lo que Dios nos iba a dar, pero ella cuando recibió eso y yo vi el agradecimiento, dije, ya le pasa algo, porque ella lo que quería era algo más chévere. Pero en esto, y eso es algo que ha sido siempre muy nato de mi esposa, que ha sido una mujer súper agradecida en los avances, en las cosas que Dios a ella le ha dado. Ella lo ve, esto me lo regaló Dios, le doy gracias a Dios por esto. No es lo que quiero, no es el final, pero esto es lo que Dios me dio, entonces lo agradezco. Y eso también a mí como esposo me ha ayudado a decir, wow, yo quiero hacer más por ella, porque si está agradecida en lo poco, entonces yo quiero que ella crezca en su agradecimiento porque se lo merece. Y en todo esto, esos tapetes estuvieron ahí como un mes, mataron la grama, y ya de repente Dios me dijo, bueno, ahorita sí hay que trabajar. Me guió a traer cemento y fundí un pedazo de la casa, hicimos un piso, en el otro lado pusimos pavers, o como unas losetas, y ya ahora ya teníamos piso. Era un piso súper grande y amplio. Después, en el mismo momento, Dios me guía a que ahora vamos a hacer un techo, y yo empiezo a poner un palo aquí, otro palo aquí, otro, y empezamos, cuando eso termina siendo un super patio en el cual después ya invitamos a la gente, y muchos de los que están aquí se han comido unos buenos asados en ese patio, y no se querían, y me tocaba hasta que echarlos. Decía, bueno, ya es domingo, no tengo que alistar a los niños. Pero fue algo que terminó siendo de tanta bendición para nosotros, y yo
fue algo que para mí, a mí mismo me ministró saber de que yo estaba siendo usado, muy feliz porque estaba siendo usado, y también Dios me guió a decorar ese lugar de una forma que ella quería, que ella ya había visto en otras ocasiones ahí. Como ya escucharon, en ese momento era full time mamá, entonces mantenía todo el día en Pinterest, poniendo sus pines. Entonces no tenía nada más que hacer, pues estaba en la casa. Ustedes, la mamá, la entienden, ¿sí o no? Cuidando a dos niños. En el primer Uno servicio trabajando, hizo 2 sudando. matripuntos. Aquí los perdió. Entonces ella ya tenía diseñado, pero yo nunca había visto eso, no sabía, y terminé decorando eso de esa forma cuando ella salió. Solo Dios sabe lo que yo quería. Bueno, qué rico, pero a mí me ministraba mucho eso porque yo decía, wow, cómo el Dios que está en el tercer cielo, que está por allá, la escuchó a ella y ahora me dijo a mí qué es lo que tenía que hacer. Yo dije, de verdad Dios existe, porque para que me diga algo que solo está en el corazón de ella, tiene que existir Dios. Y eso a mí me ayudó mucho a entender que yo, como ya les dije al principio, un poquitico terco y un poquitico orgulloso, que yo me podía sujetar a mis autoridades como hombre, que podía ser sujeto y obedecer, porque si Dios lo estaba haciendo con ella, que se estaba sujetando, al yo sujetarme lo iba a hacer con mis autoridades, entonces iba a tener mucho fruto. Y fue un momento en el cual no solamente fue una bendición para ella, sino que también fue una bendición para mí el entender cómo Dios estaba orando, el entender que un anhelo de ella de una carpa terminó siendo un gran patio con espacio para amigos, para familia, y que Dios, cuando uno le entrega eso, cuando uno le da su lugar, Él obedece, pero no obedece porque lo estamos mandando, sino que Él obedece al principio que Él ya diseñó, que es la obediencia y la sujeción. Él ya lo dijo. Si tú caminas en ese principio y te alineas en ese principio, entonces va a haber bendición porque Dios fue el que lo dijo. Amén. También la parte de la sujeción es muy importante porque como hijos nos tenemos que sujetar a nuestros padres. Y muchas veces entendemos que nuestros padres de pronto no saben o que no tienen la misma idea que nosotros y como son más viejitos, entonces no le vamos a hacer caso. Pero si estás aquí, eres jovencito, jovencita, esta es la parte que es para ti. Debes de sujetarte a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar la bendición. Y no solamente eso, porque ellos, aunque están viejitos y tú crees que sabes más que ellos, son la autoridad. Y si tú crees que lo que tú vas a hacer o debes de hacer es lo correcto, pues haz lo que hizo mi esposa. Pon una demanda en el cielo, díselo a Dios para que Dios haga que tus padres hagan lo correcto. Y órale a Dios para que Dios haga que tus padres en todo momento estén conectados con Dios, para que en ese momento venga esa bendición y venga lo que tú quieres. Mi mamá no me deja ir con mis amigos o mis amigotes. Tiene una razón. Pero órale a Dios y dile, Dios, yo no entiendo, pero tú sí entiendes. Así que o haz la que me deje ir o me escapo. No, mentiras. O haz la que me deje ir o muéstrame por qué no debo de ir. Muéstrame. Y hemos tenido muchos testimonios que jóvenes aquí en la iglesia han orado en esa forma y de repente dicen, imagínese lo que pasó, mi mamá no me dejó ir a esa fiesta, de la 1 de la mañana llegó la policía y terminó todo el mundo corriendo y eso ni se sabía la gente dónde estaba porque salieron corriendo, botaron celulares y eso fue un despelote. Y nos vienen a contar, a decirnos, wow. Y yo digo, qué increíble que Dios lo libró o la libró de un evento como este simplemente por estar sujeto y estar sujeta a sus padres. Así que más sujeción, hijos. Todos debemos de someternos a las autoridades. En Romanos 13:1 la palabra de Dios dice esto: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya puesto. Así que las que existen ya fueron establecidas por Él. Toda autoridad ya es establecida por Dios y es puesta ahí porque Dios decidió ponerla para tu vida. Sea que sea tu esposo, sea tu jefe, sea tu líder en la iglesia,
o sea tu pastor. Muchas veces nos cuesta trabajo, más que todo a los hombres, sujetarnos a una autoridad, porque ¿cómo yo me voy a sujetar a una autoridad o a otro hombre? ¿A él acaso me manda o él acaso va a decir qué tengo que hacer? Pues bueno, no es que tú te estás sujetando a otro hombre, tú te estás sujetando al hombre más grande de la historia que ha existido, que es Jesús. Como tú te sujetas a Jesús, entonces te sujetas a la autoridad que Dios ha puesto en esta tierra. Y si tú haces eso, vas a recibir la bendición ¿de quién? De Jesús, porque en Él y a Él es el que te estás sujetando. Y si tú te estás sujetando a Jesús, viene bendición de Él. Y va a venir posiblemente a través de tu autoridad o va a venir de otra forma a tu vida. Porque la autoridad y la obediencia y la sujeción sí funciona. Yo estoy aquí parado diciéndoles a ustedes esto, dándoles testimonios de que sí funciona. Entre más tú la practiques, entre más tú lo hagas parte de tu diario vivir, más bendecido vas a ser. Sí hay fruto y sí funciona en tu vida. Amén. Así que también en todo este tiempo vemos cómo hay también, quiero hacer un paréntesis aquí acerca de las autoridades ilegales. Hay autoridades ilegales, son aquellas que no están sujetas a la palabra de Dios. Son aquellas autoridades las cuales no están hablando lo correcto o no están conectados con Dios. Y es aquí cuando hemos visto en la historia de la iglesia algunos reformadores como Martín Lutero, algunos reformadores que siguieron después de él, también la independencia de este país, que fue ir en contra de un gobierno que estaba haciendo algo erróneo. Como ven, la autoridad es puesta por Dios, pero cuando la autoridad se desconecta de Dios, en esos momentos comienza a ser una autoridad ilegal. Y es en ese momento donde tú, como hombre, debes de examinarte y decir: soy autoridad en mi casa, soy autoridad en mi trabajo, estoy desconectado de Dios, que es mi autoridad. Porque si estás desconectado de Dios, entonces las personas que te están siguiendo no van a reconocer tu autoridad, porque la autoridad te la da Dios. Y Dios pone ese manto de autoridad sobre tu vida cuando tú te conectas a la autoridad que es Dios. Y ha sido muy difícil durante toda mi vida, porque siempre he tenido que sujetarme a autoridades, y como ya les dije, siempre yo tengo la razón y yo tengo una idea mejor y yo siempre quiero opinar, y Dios me ha tratado mucho con eso. Pero he visto la bendición, número uno, a través de mi esposa, con lo que ella ha hecho, y número dos, a través de ver cómo mis autoridades reciben la palabra de Dios, cómo mis autoridades, si son sujetas a Él, ellos van a poder traer la voluntad de Dios. No mi voluntad, ni lo que yo quería hacer, ni lo que yo quería decir, sino su voluntad. Solo quiero añadir ahí que el sujetarte a ti te da autoridad. Como decía mi esposo, cada acto de obediencia que haces en público o en secreto, Dios lo recompensa y lo reconocerá también en público. La obediencia viene a ser verdaderamente un acto de adoración. Entonces mi esposo al principio de la enseñanza hablaba de: es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Y nos llenamos como del feeling, anhelamos la presencia de Dios, pero no estamos dispuestos a hacer lo que es necesario para tener la presencia de Dios. Ahora quiero, al principio del servicio cantábamos acerca de la tsunamita y le decíamos: Señor, yo soy la tsunamita que te dice, vive aquí. Pero muchos de ustedes no sé si conocen la historia de la tsunamita. Esta fue una mujer que encontramos en 2 de Reyes 4, versículo 8, que tenía de costumbre de invitar al profeta Eliseo a que comiera ahí. Ella reconoció que este hombre era un hombre de Dios, era un profeta, y es conocida como la tsunamita porque era del área de Sunem. El lugar, su ciudad era Sunem. Y era una mujer que tenía buena posición, tenía modo, como decimos. Pero esta mujer reconoció que este era un hombre de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando había un profeta, era el hombre sobre el cual el Espíritu de Dios se posaba para traer mensajes a su pueblo.
Después de Jesucristo, el Espíritu Santo se derramó a todos. Y en esa época era como reconocer de que este era un hombre portador de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Y ella, en el versículo siguiente, el 9, dice que ella le dice a su esposo que ella cree que este es un hombre de Dios y reconoce que el Espíritu de Dios está sobre él. Entonces ella le pregunta a su esposo si está bien hacer un aposento para este hombre en su casa. De manera que cada vez que él pasara por ahí, él ya no tuviera simplemente que pasar a comer, sino que tuviera un lugar donde quedarse. Y entonces puso una cama, puso una silla, puso una mesa, puso una lámpara. Y este fue el aposento que ella hizo. Ahora, suena muy bonito en la Biblia como tal ahí, pero esto requirió primero de que ella fuera donde su esposo a decirle, mira, sería bueno hacer esto. Obviamente el esposo dijo que sí porque se llevó a cabo y construyeron. Y esto requirió sacrificio de parte de los dos para hacer un lugar en su casa a su presencia. Nosotros queríamos conectar esto con la sujeción y la obediencia. Porque muchas veces demandamos de Dios, dame Señor, quiero sentirte, pero no estamos dispuestos a construir con algo que nos cueste, con un sacrificio, el lugar donde Dios verdaderamente posa. Yo creo que Dios sí nos está llamando a dar mucho fruto este año. Pero el mensaje principal del día de hoy es de que todos nos analicemos de cómo vamos a dar fruto. Si verdaderamente vamos a cantar esa canción que decía, no importa todo lo que cueste. Pero a veces obedecer cuesta. Sujetarte cuesta mucho a veces. La obediencia y la sujeción son actos de adoración. Es como tú verdaderamente le das un lugar a Dios para que obre. Hemos venido experimentando un derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra casa Full Life. Hemos venido experimentando un derramamiento del Espíritu Santo como nación. No sé si ustedes se están dando cuenta de lo que está sucediendo afuera con los jóvenes. Pero hay algo en particular que está ocurriendo en cada individuo que está experimentando estos avivamientos. Esta llenura y esta presencia de Dios palpable junto a ellos. Y es el hambre. El hambre te lleva a hacer lo que sea. Cuando uno tiene hambre, así sea un sándwichito, se hace a la carrera y sale, ¿cierto? Pero porque hay hambre. Entonces tú haces lo que sea por comer. Y cuando tú vienes delante de la presencia de Dios, Dios te dice, ok, obediencia. Ok, sujeción. Yo espero que el Espíritu Santo esté revelando más allá de lo que nosotros hemos podido expresar con nuestras palabras, porque pienso que es mucho más complejo, porque va de acuerdo a cada caso aquí, cada persona que está aquí. Pero Dios hoy te está diciendo, mira, ¿tú quieres la presencia de Dios en tu vida? Examina cómo está tu sujeción a tus padres, a tu esposo, a tus líderes, a tu jefe. ¿Cómo está tu obediencia? Porque hay cosas en las que Dios nos ha pedido cosas y cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Has obedecido? Yo no sé cómo tú llegaste aquí esta mañana o esta tarde ya. Pero yo creo que hay dos tipos de personas en este lugar. Están los que dicen, ay, qué chévere la enseñanza, muy bonito. Chao. Pero vemos otros que hay ciertas palabras que Dios dice desde el púlpito que nos traspasan y que es muy difícil ignorarlas. Porque al final de todo, nosotros sí amamos a Dios, pero tenemos que pasar del decir al hacer, al tomar ese deseo y hacerlo algo tangible.
No sé qué significa eso, que tú empieces a honrar más a tu esposo. No sé qué significa eso para ti, hombre, que tú te metas en serio con el Señor para buscar la voluntad de Dios para tu casa. Porque ¿de qué te sirve decir mi esposa no se sujeta si tú no estás sujetado a la presencia de Dios? ¿De qué te sirve decir no es que mi esposa es una rebelde si tú mismo no sacas el espacio para buscar de Dios, para que Él te pueda equipar como cabeza que ya te puso? Y mujer, ¿de qué te sirve pelear, tratar de que se haga tu voluntad, cuando lo único que vas a recoger es lo que tú puedes hacer con tu mano? ¿No anhelas que sea la mano de Dios la que bendiga tu hogar? ¿No anhelas que sea la mano de Dios la que bendiga a tus hijos? Tal vez tengas un hombre que tiene muchas fallas, pero Dios, el que no tiene falla, fue el que lo puso. Tal vez has sido muy herido por las autoridades de la iglesia. Y de esto les quiero hablar por experiencia propia. Hace un tiempo atrás, 10 años atrás, salimos muy heridos. Pero entendimos que Dios es el que pone las autoridades. Entendimos que las personas que nos habían herido habían sido seres humanos, como tú, como yo, y que también pueden equivocarse. Pero si pongo mi mirada en Dios y dejo de ver al hombre, puedo fácilmente sujetarme. Si dejo de verle los defectos, puedo sujetarme. Y aunque yo sé que mis pastores no están aquí, yo les digo, nosotros llegamos a esta iglesia con una palabra que Dios nos dio de que nos iba a dar pastores que cuidaran de su rebaño. Y estamos a punto de cumplir 10 años. Y yo les digo, nuestro pastor y nuestra pastora no son perfectos. Los que estamos de cerca tal vez hemos visto más de lo que ustedes han visto, pero también hemos visto que tienen un temor reverente por Dios, que buscan hacer la voluntad de Dios. Miren, tal vez se vuelvan a equivocar, tal vez algún día tú digas, ¿qué pasó? Pero sí que son hombres, un hombre y una mujer de Dios. Pero al nosotros decidir ubicarnos bajo esa cobertura, Dios nos ha bendecido mucho. Mi esposo y yo hemos crecido de una manera impresionante, porque hemos decidido mirar a Dios y todo el depósito que ha puesto sobre nuestros pastores. Y eso aplica en todas las áreas. Resulta que esta mujer, la tsunamita, hizo este lugar para el hombre de Dios. Y él, de agradecimiento, le dice a sus criados, ¿qué podemos hacer por esta mujer? ¿Qué podemos hacer por ella? Ella ha sido tan amable con nosotros. Voy a hablar con los jefes de esta ciudad y voy a dar una buena referencia de ella. Pero ella no necesitaba eso, ya ella tenía buena fama. Pero el criado le dice, ella no tiene hijos. Y aquí hago un paréntesis, hay cosas que cuando tú le das lugar a Dios, cosas que solamente Él sabía que tú anhelabas, puede cumplir. Cosas que no has dicho, que no te atreves a decirle a nadie, que pueden ser bobas, pueden ser simples o pueden ser muy difíciles. Y entonces Él le dice, dentro de un año vas a tener un hijo. Y él le dice, ay no me ilusione, pero efectivamente ella tiene un hijo. Pues la historia es más larga y vaya lean la Biblia porque ese capítulo es buenísimo. Pero les voy a decir rapidito la novela, como dice la pastora. Un día el niño estaba en el campo, le duele la cabeza, y el papá le dice, no, pues lléveselo para la casa porque él se mareó. El niño muere. Y ella inmediatamente va y lo pone en la cama del lugar que ella creó. El lugar donde ella creó con mucho sacrificio, pero lo hizo para darle lugar a la presencia de Dios. Ella dice, esto no puede ser. Se enfocó y fue donde el hombre de Dios.
le cuenta lo que ha pasado. Y es en ese lugar donde el hombre de Dios vuelve y ocurre un milagro. El niño vive. Y entonces, aquí les quiero contar que el acto de obediencia de esta mujer fue una siembra que ella después recogió en su vida, en la cual ella pudo ser restituida. En Segunda de Reyes, ya en el 8, ocurre algo muy hermoso. Resulta que pasó un tiempo de mucha calamidad, pasaron años. Y el hombre de Dios le aconseja que se vaya a vivir a de los filisteos, a otro lugar. Su esposo muere, entonces a ella le quitan todas las tierras. ¿Se acuerdan que ella tenía plata? Ella estaba bien. Tenía hijo, ya tenía herencia, ya tenía quien le heredara su tierra. Y entonces pasaron los 7 años y ella siente que debe volver a su tierra. Pero ¿a qué si no tenía nada? ¿Verdad? Y entonces dice así, se los voy a leer porque es más chévere leído. Dice así: al cabo de los 7 años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Ella dijo, me lanzo, voy a ir a pedir que me las devuelvan. En esos momentos, el rey estaba hablando con Giezi, el siervo de Eliseo. Resulta que el rey estaba hablando con Giezi y le decía, cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Estaban teniendo una conversación. Y precisamente cuando Giezi le estaba contando de que Eliseo, a ese rey, a ese nuevo rey, que Eliseo había hecho revivir un niño muerto, adivinen quién llegó por la puerta. La tsunamita con su hijo. La madre llegó para rogarle al rey que volviera a su casa y sus tierras y le dijo, mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. Así que le hizo preguntas, pero al final le dijo, devuélvele todo. No solamente lo que le pertenecía, sino lo que sus tierras habían producido, las ganancias. Tu acto de obediencia hoy puede ser lo que el Señor use para restituirte, lo que el Señor use para sacarte de tu mayor dolor, se puede convertir en tu mayor bendición. Tu mayor sacrificio de obediencia, el lugar donde su hijo murió, donde también lo volvió a revivir, fue el testimonio que llegó hasta los oídos del rey para que esta mujer pudiera ser restaurada. Un acto de obediencia, sujeción, hacer espacio para la presencia de Dios. No sé si has escuchado al Espíritu, pero Él te está llamando a hacer un aposento. Te está llamando a que tú prepares ese lugar para Él encontrarse contigo. Toda la historia de la Biblia es Dios viniendo a sus hijos desesperadamente para que sus hijos se encuentren con Él. Y mientras hemos estado hablando, la palabra se ha ido leyendo. Dios te ha estado hablando a tu corazón. Te ha dicho, quiero un aposento. ¿Qué es un aposento? Es el lugar donde te encuentras con el más bello que es Dios. Pero tiene que suceder, no puede suceder más on the go. No puede suceder más mientras vas andando que me voy a conectar con Dios. No más. Tiene que haber ese lugar donde te conectes con Dios. Que cuando tú llegues a ese lugar, sea una esquina, sea el baño, sea el closet, sea la taza del baño, donde sea, tú te sientes en ese lugar y sientas en tu cuerpo, aquí está mi amado. Que te diga, llegaste, te estaba esperando. Porque lo que estás viviendo con el Señor hoy, Él tiene más para darte mañana. Pero tú no puedes vivir con la gasolina del día anterior.
porque se acaba. Y después vas a andar con el tanque vacío. Pero Dios está llamando a que hagas ese aposento, ese lugar de encontrarte con Él, donde tú tienes una cita con Él, donde no le fallas, y aunque le falles, tratas de llegar ahí. Ha sido nuestra experiencia con el Espíritu Santo lo más grandioso en nuestra vida, porque es donde hemos encontrado la bendición, donde hemos visto, donde Dios nos ha doblegado, donde nos ha enseñado, donde nos ha mostrado. Pero esa misma presencia que está muchas veces en nuestro aposento, está hoy en este aposento, que es esta casa que hemos creado para que tú lo recibas a Él, para que tú lo sientas a Él. Pero no te estoy hablando que lo sientas como algo por allá, le estoy hablando que lo sientas como algo físico, porque Él es más real que yo. Tú me ves, a Él no lo ves, pero Él es más real. Solamente, como dice la palabra, Él se va a mostrar a los que creen que le hay, porque todo el que se acerca a Dios tiene que creer que le existe para poder tú sentir y sentirlo a Él y tener esa relación con Él. Dios está llamando a que vuelvas a ese aposento. Esta semana Dios me estaba preparando para hoy. Yo le decía: Dios, yo quería haber pasado más tiempo contigo. Y Él me decía esto: tus intenciones son muy buenas, pero nunca llegaron a ser. Y no sé a quién se lo está diciendo hoy, pero Dios te está diciendo: tienes buenas intenciones, lo quieres a Él, lo anhelas a Él, pero de ahí no pasa. Y yo siento que el Espíritu Santo dice: es que te anhelo, es que te deseo. Y aunque tú no has estado en la cita que hemos puesto, yo sí, dice el Señor, porque yo soy fiel. Y hoy te está llamando a ti a que hagas ese aposento, ese lugar de encuentro. Está llamando a ti a que te sujetes a su autoridad, a la autoridad de la palabra, a tu autoridad, a que obedezcas a lo que ya Dios te ha dicho. Si eres hombre y escuchas a Dios, porque sí, hay veces escuchamos a Dios y nos hacemos que no, para no hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Pero hoy Dios te está llamando y se está diciendo: es hora de que pongas en práctica lo que me has escuchado hacer, porque Dios sí habla. Si Él lo pudo hacer conmigo, Él lo puede hacer contigo. No somos nada especial ni tenemos nada especial. Lo único que de especial que tenemos es que hemos decidido comprobar que su palabra sea veraz en nuestras vidas. Y hoy Dios está llamando, número uno, está llamando a toda persona que por primera vez ha escuchado de un aposento, de una relación con Dios, pero no entiende qué es esto, o primera vez está en una iglesia. Te está llamando a que hoy seas su hijo. Y si ese eres tú, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Si por primera vez tú quieres decirle: Padre, hoy quiero entregar mi vida a ti, levanta tu mano, porque es el momento en el cual dice la palabra que tú recibes esa salvación. Y es el momento más anhelado por Dios. Es ese milagro que ocurre en esta tierra. Si Dios está tocando tu corazón y te está llamando a decirte: hijo, o si tú no entiendes lo que está pasando, pero tú quieres de esto y tú quieres tener esta relación con el Espíritu Santo, necesitas ser hijo, levanta tu mano. Nosotros te vamos a acompañar con esta oración. Repite después de mí: Señor, hoy quiero que seas mi Padre. Hoy te pido que me perdones por todo lo que he hecho que te ha herido y que no ha estado bien. Hoy te pido que me salves. Hoy te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy me comprometo a seguirte. Hoy me comprometo a dar fruto.
y hacer tu voluntad y no la mía. Amén. La palabra de Dios dice que si tú has hecho esto, ahora dejaste de ser creación, criatura, y ahora eres un hijo de Dios. Ahora tienes herencia. Ahora puedes venir a Él. Y como lo decía esta parte de la tsunamita, el profeta era el hombre que cargaba con la presencia de Dios, y eso era antes de Jesús. Pero la palabra de Dios dice que en el tabernáculo había un velo que cubría la parte de adentro del templo a la parte de afuera, donde no todos podían llegar. Pero cuando Jesús resucita, el velo se rasgó y se abrió ese velo para que ahora tú vengas y puedas tener esa presencia, y ya no sea en un profeta ni en una persona, sino que sea en todos nosotros. Que ya no ande en una sola persona, sino que esté en tu casa, esté en tu vida, esté en tu alcoba, esté en tu habitación, esté en tus hijos. Y cuando tú le haces ese lugar, ese aposento a la presencia de Dios, en ese momento estás haciendo un lugar para tus generaciones. Esta mujer dijo: qué bueno tener al hombre de Dios en la casa. Y hoy tú estás diciendo: qué bueno es hacer un aposento en mi casa para la presencia de Dios. Pero lo que la mujer no sabía es que el profeta iba a decir: ¿qué necesita? Y lo que Dios hoy te está diciendo es: ¿qué necesitas? Y cuando la mujer ni siquiera dijo lo que necesitaba, Dios lo escuchó a través del profeta y dijo: le voy a dar un hijo. Sí que hay cosas que tú no tienes que hablar, pero en el aposento Él escucha tu corazón y dice: le voy a dar lo que está pidiendo. Pero también fue en el aposento donde su hijo resucitó. Fue en el aposento que ya ella había preparado, donde ella volvió a recibir su bendición. Es en el aposento en que va a resucitar todo lo que esté muerto en tu vida. Es en el aposento donde tú vas a llevar cada cosa delante de Dios, y ahí va a haber vida. Pero también es en el aposento donde después se va a contar la historia para que Dios traiga retribución a tu vida, como lo sucedió cuando esta mujer vino delante del rey. Y qué pequeña coincidencia que estaba el rey hablando, pidiendo que le contaran de los milagros. Y en ese momento, el momento más doloroso de la mujer, fue la razón por la cual la retribuyeron. Y no solamente ella recibió sus tierras, sino todo lo que las tierras habían producido en ese tiempo que no eran de ellas. Así que hay muchas cosas que van a venir a tu vida, que hubieran tardado 10 años, 20 años, pero van a venir en un instante. Porque así es la presencia de Dios, así es Dios. Cuando existe ese aposento, Él va a acercar los tiempos, Él va a acortar los tiempos. En mi vida hemos podido experimentar cosas maravillosas que yo le he dicho a Dios: no me alcanzaría ni esta vida y la otra para poder lograr lo que tengo. ¿Cómo lo hiciste? Y eso es lo que Él ha dicho: es que yo acorté, es que yo aceleré. Porque es en ese aposento, es en ese lugar donde Dios te va a dar a ti lo que tú más anhelas. Pero es si solamente tú posees el hambre de Él. Si ese hambre te come por dentro, si ese hambre lo sientes a tal punto que decir: me desgasta, lo necesito. La palabra de Dios dice: un abismo llama a otro abismo. El abismo de mi necesidad por Dios llama al abismo de su necesidad por mí. Cuando eso se encuentra, es en ese momento donde tú eres lleno, eres pleno. Así que aparte de hoy, de llamarlos a salvación, también hoy te está llamando Dios a que tú vengas a restaurar ese aposento. Aquí está el altar abierto. Si eres tú el que Dios está llamando a que restaures ese aposento, te invito a que pases adelante. Pero también Dios te está llamando a decirte: ¿estás obedeciendo? ¿Te estás sujetando? ¿Me estás dando el lugar que me tienes que dar a mí? ¿O estás haciendo lo que tú piensas o lo que a ti te parece? Si eres tú que vienes batallando con eso,
también aquí está el altar para que tú vengas y traigas todo esto. Pero también todos tenemos áreas muertas, las cuales necesitan resurrección. Yo no sé lo que tú tengas muerto, no sé el muerto que tengas que ya hieda en tu corazón, pero si tú hoy lo vienes y lo pones en el aposento, dice la palabra de Dios que en ese aposento resucitó un niño muerto por muchas horas que ya estaba muerto. No se acababa de morir. Y el profeta entró en ese aposento, que era el lugar que había preparado esta mujer, y empezó a moverse, a moverse. Creo que como hombre de Dios dudó si esto iba a suceder o no, pero lo único que podía era también él confiar en Dios. Cuando dice que el niño estornudó, eso es lo más loco que existe, pero es verdad porque está en la palabra. Así que si pudo resucitar un muerto, creo que lo que tú tienes para resucitar no es nada. Puede ser tu vida, puede ser tu familia, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, puede ser tu relación con Dios que está muerta y que tú dices, de aquí no hay quien la pare. Hoy Dios está tocando tu corazón y vamos a cantar esta canción, pero vamos a cantársela con nuestro corazón. En tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, mi amado, mi amado,
Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.